Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la derivación implícita. Esta técnica para derivar una función del tipo y igual a f de x, ¿vale? O sea, cuando tenemos una función en una única variable, que es de este tipo, definimos y como una función de x y esto pues puede tomar la forma que sea. Voy a inventarme algo, x logaritmo de x, lo que sea, tangente de x, seno de x, lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos cómo se deriva una función, pero hay veces en las que una función de una variable, en este caso la x, no se presenta de forma implícita como la y separada en una función de x, sino que hay y's y x entremezcladas en una función que está igualada a cero, ¿vale? O sea, es del tipo, a veces nos vamos a encontrar funciones del tipo, una función de x y de y igualada a cero. Esto sigue siendo en la representación gráfica una curva, ¿vale? Porque aquí seguimos teniendo solo dos ejes, el eje X y el eje Y es una función de X, ¿vale? Pero, pues por circunstancias, como digo, en ocasiones puede presentársenos la función de esta forma. Por ejemplo, esta función de aquí. Y al cuadrado más 2xy menos x al cuadrado igual a 0. Y entonces la pregunta que nos hacemos es cómo derivamos esta función. Bueno, pues aquí en este primer ejemplo que voy a poner, si os dais cuenta, podríamos despejar la y la x, y luego lo voy a hacer, pero que sepáis que con la técnica de la derivación implícita podemos derivar esta función sin necesidad de despejar la y, ¿de acuerdo? Como función de x. Entonces, ¿cómo se hace esto que estoy comentando? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es derivar respecto a la variable, que es la x, y tener en cuenta que la y es una función de x en todo momento. O sea, voy a ponerlo por aquí arriba para que no se nos olvide, que la y se define como una función de x, o si queréis, pues podríamos decir que y se define como y de x. Esto también valdría, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a coger esta función y lo que vamos a hacer es derivarla respecto a x, toda ella. Derivamos respecto a x y aquí, bueno, voy a separar esto un poquito. Vale. Y bueno, también tendríamos que derivar al lado derecho, lo que pasa es que lo voy a poner, pero bueno, ya imagino que sabéis de sobra que la derivada de una constante pues es cero. Y en este caso, pues la derivada de cero es cero también, ¿vale? Entonces vamos a ir paso por paso y vamos a ir aplicando la derivada a cada uno de los sumandos que tenemos aquí que componen esta función. Bueno, en el lado derecho ya hemos dicho que esto es cero, ¿vale? Entonces ya nos lo quitamos de en medio. Y aquí, pues la derivada, como se aplica linealmente respecto de la suma, pues tendremos la derivada respecto a x de y al cuadrado más la derivada respecto a x de 2x y menos la derivada respecto a x de x al cuadrado. Vale, y todo esto igual a 0. Bueno, pues vamos con el primer término. ¿Cómo derivamos respecto a x y al cuadrado? Pues no tendremos más que aplicar la regla de la cadena. Como ya sabemos, cuando derivamos en este caso una incógnita que depende de otra, pues lo que vamos a hacer es derivar
y al cuadrado respecto a y, y luego derivaremos y respecto a x, ¿de acuerdo? Daos cuenta que que aplicando la regla de la cadena tiene que cumplirse que cancelando este con este recuperamos lo que teníamos en un inicio, que es la derivada respecto a x de y al cuadrado, ¿vale? Bueno, todo esto, si no lo sabéis, pues os recomiendo que veáis vídeos atrás en esta lista de reproducción donde ya he hablado de derivadas y de la regla de la cadena, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos ahora la derivada respecto a x de 2xy. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, el 2 es una constante y saldría fuera y tendríamos la derivada respecto a x de xy. Pero xy, como estamos derivando respecto a x, no os vayáis a pensar que al hacer esta derivada, pues la derivada respecto a x de xy es y, porque y depende de x. O sea, y ya lo tenemos aquí, que de hecho, pues para que voy a ponerlo en la expresión que he puesto antes, que yo creo que queda más claro, que y es una función de x. Por lo tanto, al derivar esto, o sea, este paréntesis respecto a x, hay que aplicar la regla del producto, ¿vale? Porque y no es una constante. Como si tuviéramos aquí dentro del paréntesis, imaginad que tenemos 2x y la derivada respecto a x de 2x, pues es 2. No, ¿vale? O sea, la y depende de x. Entonces aquí tenemos que aplicar la derivada del producto y voy a hacerlo ya directamente. Así que voy a abrir un corchete después de sacar este 2 de factor común, bueno, un paréntesis, y pues ¿qué es lo que tendremos? Pues la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, pues la derivada de x respecto a x es 1, por el segundo sin derivar, pues y, ¿vale? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, la derivada de y respecto a x. Y ya habríamos derivado correctamente este paréntesis, ¿vale? Vamos a continuar con el siguiente, que tenemos la derivada de x de x al cuadrado. Bueno, pues eso es muy fácil, ya sabéis que la derivada de esto pues es bajar el exponente y dejarlo con un grado menos, o sea, 2x quedaría, ¿vale? Voy a venirme por aquí abajo, menos 2x, y todo esto igual a 0. Vale. Entonces, vamos a arreglar este término de aquí, que es la derivada de y al cuadrado respecto de y, pues esto es igual que lo que acabamos de hacer ahora con la x. Pues estamos derivando una incógnita respecto de sí misma, que está elevada al cuadrado, pues se baja el exponente y se deja un grado menos. Entonces tendríamos 2y derivada de y respecto de x más 2y más 2x. Estoy metiendo este 2 ya aplicando la propiedad distributiva, ¿vale? 2x por la derivada de y respecto de x y luego menos 2x igual a 0. Vale. Entonces, ¿qué hemos conseguido al derivar de esta forma? Pues que aparezcan estos cacharros que son derivada de y respecto a x. En uno nos ha aparecido de aplicar la regla de la cadena y en el otro pues nos ha aparecido de aplicar la derivada de un producto. En cualquier caso, estas derivadas son lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando la derivada de la función y respecto de la variable x. Por lo tanto, tendremos que despejar estos términos y ver qué función nos queda. Así que vamos a ello. Pues lo más fácil para ello es sacar aquí factor común. Pues tendríamos 2y más 2x derivada de y respecto de x, ¿vale? Y vamos a llevarnos al otro lado del igual el 2y y menos 2x,
que entonces tendremos 2x menos 2y despejamos ya esto de aquí, que nos va a quedar derivada de y respecto de x es igual a 2x menos y entre, saco factor común al 2 y x más y, se nos cancela el 2 y ya habríamos obtenido que la derivada de y respecto a x pues es x menos y entre x más y. ¿Qué os recomiendo yo? Bueno, o sea, ya habríamos obtenido la derivada de y en función de x, perdón, la derivada de y respecto a x, siendo y una función de x, y yo lo que os recomiendo es que al aplicar la técnica de la derivación implícita lo hagáis con la notación que estoy usando yo, que es la de poner la derivada como una d, como un cociente de diferenciales, que es la notación de Leibniz, porque si usamos la notación de Newton de las comas, de las f' y tal, por mi experiencia induce bastante más error que esta notación, ¿vale? Ya simplemente, pues porque al aparecer no, ¿dónde estaba? Aquí. Al aparecer estos cacharros, ya nos es más fácil despejarlos que no que si tenemos una f' o algo así, ¿vale? Bueno, voy a colocarme esto que es lo que queríamos obtener por aquí arriba. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es que en efecto hemos derivado bien, porque esta función en concreto, aunque viene en la forma f de x igual a 0, trabajando un poquito vamos a poder despejar la y de la x. Y entonces vamos a poder ver si haciendo la derivada de una función como lo hemos hecho comúnmente toda la vida, obtenemos exactamente lo mismo que con esta fórmula que acabamos de obtener ahora mismo. Así que vamos a ponernos a ello. ¿Cómo despejamos nosotros aquí la y? Bueno, pues lo que podremos hacer es darnos cuenta que tenemos una ecuación, una expresión parecida al polinomio de segundo grado, si tomamos la y como la variable. O sea, tenemos aquí un y al cuadrado, aquí algo multiplicando a un y aquí un término que va sin y. Entonces, podemos utilizar la archiconocida expresión de que y será menos b, que en este caso es 2x, o sea, menos 2x, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2x al cuadrado, menos 4 por a, que es un 1, por c, que es un menos x al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2a, que a hemos dicho que es 1. Vale. Pues nada, esto es ir paso por paso. Tendremos menos 2x más menos raíz de 4x al cuadrado, menos por menos es más, o sea, más 4x al cuadrado. Vale. Y esto partido de 2. Vale. Pues 4 más 4 son 8, o sea que nos va a quedar menos 2x más menos raíz de 8x al cuadrado entre 2. Y 8 es 2 raíz de 2. O sea, porque 8 es 2 al cuadrado por 2, pues este 2 y aquí iría la x al cuadrado, salen fuera este 2 al cuadrado y esta x al cuadrado y se queda dentro un 2. Por lo tanto, toda esta raíz de aquí nos quedaría como 2x raíz de 2. Así que 2x más menos 2x raíz de 2 entre 2.
Entonces, estos doses se nos van a cancelar. Este de aquí y este con este que está dividiendo. Y entonces vamos a tener dos soluciones. Una, vamos a llamarla I1, que va a ser menos x más x raíz de 2. O sea, menos x más x raíz de 2. Esto, sacando factor común a la x, pues es x por raíz de 2 menos 1, ¿no? Sí. Pues por lo tanto lo ponemos aquí, x raíz de 2 menos 1. Y luego la siguiente solución pues será menos x raíz de 2. Entonces esa sale el menos x y nos queda raíz de 2 más 1. Vale. Aquí igual podemos comprobar que hemos hecho todo esto bien, pues factorizando esta función, o sea, diciendo que todo esto de aquí igualado a 0, o sea, o que la función, o que esta función, ¿vale? Que igual sin igualar a 0, es igual que decir, pues que tenemos la solución y menos i1 por i menos i2, de forma análoga a cuando lo hacíamos con x con las x en el colegio. Entonces, este polinomio factorizado, donde i1 e i2 son soluciones, ¿vale? La incógnita aquí es la x, pues si multiplicamos esto, nos tiene que reproducir esta ecuación que teníamos. Entonces, esto, puesto ya más detallado, esto es i menos i1, que es x por raíz de 2 menos 1, esto multiplicado por i menos i2, que este menos con este menos de aquí se nos hace un más, por lo tanto, más x por raíz de 2 más 1, pues todo esto tiene que reproducir, como digo, este polinomio de aquí si hemos hecho todo esto bien. Que ya os digo yo que sí, porque lo he hecho antes de grabar el vídeo, pero bueno, pero vamos a hacerlo, que tampoco vamos a perder mucho tiempo. Entonces, a ver, aquí vamos a tener i por i es i al cuadrado, y luego i por más i por x por raíz de 2 más 1, luego menos i x por raíz de 2 menos 1, y luego menos x por x es x al cuadrado, raíz de 2 menos 1, por raíz de 2 más 1. Esto igual a 0. Vale. Pues entonces tendremos i al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común a i por x. Y nos queda raíz de 2 más 1 menos raíz de 2 más 1. Menos raíz de 2 más 1. Vale. Aquí se nos van a cancelar las raíces de 2. Y luego tenemos menos x al cuadrado. Y aquí tenemos suma por diferencia. O sea, eso es diferencia de cuadrados. Entonces, diferencia de cuadrados, pues es raíz de 2 al cuadrado menos e1 al cuadrado. Y esto igualado a 0. Aquí se nos vuelve a cancelar esta raíz con este 2. ¿Vale? Y tenemos i al cuadrado más aquí 1 más 1 es 2, o sea, más 2 xy. Y aquí nos sobrevive 2 menos 1, o sea, un 1. Menos x al cuadrado igual a 0. Vale. O sea que vemos que hemos obtenido exactamente lo mismo que aquí. Por lo tanto, estas soluciones están bien.
Y ahora pues vamos a comprobar que sustituyendo en la fórmula de la derivación implícita las i's por lo que son, obtenemos la misma derivada que derivando directamente la solución, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Como tenemos dos soluciones, pues vamos primero con una y luego con otra. Aquí, pues lo que tenemos que hacer es, vamos con i igual a i1, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que primero la derivada de i respecto a x, pues es la derivada respecto a x de todo esto de aquí, de i1, que es x por raíz de 2 menos 1. Entonces, la derivada de x respecto a esto, pues es quitar la x solo, o sea que es raíz de 2 menos 1, ¿vale? Esta es la derivada normal y corriente de toda la vida. Ahora vamos a ver que con la derivación implícita, pues nos hemos ahorrado el paso de tener que despejarla ahí. Entonces, en ese caso, pues tenemos que, voy a hacer un copia-pega, tenemos que la derivada de i respecto a x es x menos y por x más y, pues como ya tenemos la y, pues vamos a verlo. Tenemos x menos la y en la solución 1 hemos dicho que es x por raíz de 2 menos 1, y aquí x más x por raíz de 2 menos 1. Vale. Entonces, sacamos factor común y nos queda que x por 1 menos raíz de 2 más 1, porque este menos cambia de signo a todo este paréntesis, y aquí x por 1 más raíz de 2 menos 1. Vale. Aquí se nos cancelan las x, se nos cancela este 1 con este menos 1, ahora sí, y lo que tenemos es en el numerador 2 menos raíz de 2 partido de raíz de 2. Entonces aquí lo que podemos hacer es separar los términos en 2 entre raíz de 2 y menos raíz de 2 entre raíz de 2, pues es menos 1. Y 2 raíz de 2, pues daos cuenta que 2 está elevado a exponente 1 entre raíz de 2, que es 2 elevado a exponente 1 medio, pues 1 menos 1 medio, ¿vale? O sea, esto es igual a 2 elevado a 1 menos 1 medio, pues 1 menos 1 medio es 1 medio. O sea, esto es igual a 2 elevado a 1 medio, que es raíz de 2. Por lo tanto, todo esto de aquí es raíz de 2. Tenemos raíz de 2 menos 1, que es exactamente lo que habíamos obtenido aquí, ¿vale? Así que veis que, o sea, en este caso, pues yo lo estoy comprobando porque me estoy tomando la molestia de despejar la i. Pero que sepáis que si no necesitáramos hacer ningún cálculo numérico o ya nos lo dieran el que nos piden analizar en concreto en un problema, pues que veáis la potencia de la derivación implícita, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente caso, porque podría ser que de casualidad acertáramos, hubiéramos hecho bien y no lo hubiéramos hecho mal y no saliera bien el primero y falláramos en el segundo, así que hay que comprobarlo siempre todo. Vamos a ir ahora con i igual a 2. Entonces, la derivada de i respecto a x, esto es igual a la derivada respecto a x de i igual a 2, que es menos x por raíz de 2 más 1. Entonces, esto lo que nos da es menos raíz de 2 más 1. Vale, vamos con la segunda forma, que es esta de aquí. Exactamente, hago el copia-pega. Entonces será x menos y 2 es menos x por raíz de 2 más 1.
entre x más y. X menos x por raíz de 2 más 1. Vale. Pues nada, esto cambia aquí el signo, o sea que tenemos x más x por raíz de 2 más 1. Y aquí, aquí lo mismo, voy a despejar en el siguiente paso. Sacamos factor común a la x y tenemos 1 más raíz de 2 más 1. Y aquí tenemos x por 1 menos raíz de 2 menos 1. Vale. Pongo el igual. Aquí se nos va este 1 con este menos 1. Y la x con la x. Y nos vuelve a quedar pues arriba. Raíz de 2 más 2 entre menos raíz de 2. Vale. Entonces esto, igual que antes, pues lo ponemos como raíz de 2 menos raíz de 2, pues eso es menos 1. Y luego menos 2 entre raíz de 2, pues esto ya hemos visto, 2 entre raíz de 2 es raíz de 2. Si sacamos este menos de factor común, pues lo que tenemos es raíz de 2 más 1, que era exactamente lo que habíamos obtenido aquí, que era la derivada, ¿vale? O sea que nos ponemos muy contentos porque está todo bien. Entonces ahora, para acabar el vídeo, lo que os voy a poner es un ejemplo de verdad cuál es la motivación de la derivación implícita. Porque acabamos de ver uno en el que al final la y podemos despejarla y obtener una función implícita. Pero hay veces en el que la función es una función de tipo trascendental en el que no podemos despejar la y. Y ahora veréis un ejemplo de este tipo de función que lo voy a poner enseguida. Pero para esos casos no nos queda otra que, si queremos derivar la función, hacerlo de esta forma. Y luego, si queremos, por ejemplo, extender una gráfica, pues no queda más remedio que hacerlo de forma numérica, ir viendo qué valores se van obteniendo, pues, o con un ordenador o echándole tiempo y lápiz y papel cada uno. Vale, pues vamos a ver el ejemplo que os decía. Tenemos una función de xy igual a 0 de forma que es e elevado a y por seno de y menos y por x. Bueno, pues ya os digo yo que podéis tiraros el tiempo que queráis para querer despejar aquí la y, que no vais a poder. O sea, va a ser totalmente imposible. Si os dais cuenta, ya por el que vaya multiplicándose e elevado a y por seno de y, ya es lo que va a hacer imposible esta tarea. Entonces esta función, pues es una función de las que os hablaba de tipo trascendental, en la que no podemos ponerla de forma implícita. O sea, como forma de y igual a algo por x o lo que sea, ¿vale? Pero la y despejada en un lado. Entonces, pues vamos a derivar implícitamente esta función para que veáis pues otro ejemplo y ya terminamos el vídeo. Entonces, la derivada respecto a x de todo esto, hago un copia-pega, será igual a la derivada respecto a x de 0, que esto pues es 0. Vale, esto de aquí ya nos lo quitamos de en medio. Y aquí ahora pues vamos igual, paso por paso, como hemos ido antes. Derivada respecto de x de e elevado a y por el seno de y menos la derivada respecto a x de y por x igual a 0. Vale. Entonces aquí pues tenemos que aplicar exactamente pues como antes. Bueno, aquí tenemos que hacer las dos cosas. Aquí tenemos que aplicar la derivada del producto y luego la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, vamos primero a aplicar la derivada del producto, pues esto será la derivada del primero, o sea, derivada respecto a x de e
elevado a i por el segundo sin derivar, o sea, por seno de i, más el primero sin derivar, elevado a i por la derivada respecto a x de seno de i. Vale. Menos, y aquí igual tenemos que aplicar la derivada del producto, por lo tanto, derivada del primero, derivada de i respecto a x por el segundo sin derivar, menos, sería un más, pero este menos va a afectar a todo este producto, el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de x respecto a x es 1, por lo tanto dejo solo la y. Esto igual a 0. Muy bien, entonces ahora aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. O sea, tendremos que poner la derivada de e elevado a i respecto a i por la derivada de i respecto a x. Y todo esto por el seno de i. Aquí más de lo mismo, más e elevado a i por la derivada del seno de i respecto a i por la derivada de i respecto a x, menos la derivada de y respecto a x por x menos y igual a 0. Vale. Entonces, a ver, aquí se nos ha quedado un carro un poco más largo que antes, pero bueno, pues vamos a sacar factor común a derivada de y respecto a x, derivada de y respecto a x, y tenemos la derivada de elevado a i respecto a i, pues eso es la derivada de la exponencial, es ella misma, pues elevado a i por el seno de i, ¿vale? Más e elevado a i, la derivada del seno de i respecto a i, pues es el coseno de i por coseno de i. Y ya habíamos sacado factor común a la derivada de i respecto de x, pero bueno, aparece aquí también un menos x, por lo tanto, lo vamos a poner y menos y. Todo esto igual a 0. Vale. Entonces, a ver, dentro de este paréntesis, lo voy a hacer y ya me lo quito del medio, podemos sacar factor común a e elevado a i, que multiplica a seno de i más coseno de i. Y luego todo esto menos x. ¿Vale? Este corchete es lo mismo que este paréntesis, pero he sacado factor común a e elevado a i. Entonces, bueno, voy a ponerlo ya directamente. Esto va multiplicando. Vale. Y esto aquí restando. Entonces ya pues no nos queda más que despejar la derivada de y respecto de x y tendremos que nos queda una expresión pues del tipo y dividido entre pues todo este carro que nos ha salido, que voy a hacer un copy-paste. Vale, a ver, bueno, me ha quedado un poco más grande, vale, así. Entonces lo que os decía es que aquí, como no podemos despejar la y, pues no podemos hacer como en el caso anterior, en el que cogíamos la y, la sustituíamos por su expresión en x y ya está. Pues bueno, esto no nos queda otra que ir que en la función original, ir probando numéricamente y luego pues ir sustituyendo aquí, o que en el problema en cuestión en el que nos pregunten que hagamos la derivación implícita, pues ya ellos mismos nos digan que calculemos la derivada para una y igual a lo que sea, ¿vale? Y entonces resolvemos el problema. Entonces, bueno, pues ya está. Quería que vierais los dos casos en el que la derivación implícita pues se puede hacer, se puede despejar aún así la y comprobarlo todo, y en uno en el que no, ¿vale? Y en el que no, pues bueno, pues estamos a expensas de las circunstancias del momento. Así que nada, espero que os haya quedado claro el capítulo y nos vemos en el siguiente.